A este router, en la parte de acá, al S3, el puerto F2 fue bloqueado. ¿Ya? Entonces ahí ya está actuando Spanning Tree. Pero acá lo que nosotros queremos es ver cómo funciona, ¿no? Bien, nosotros habíamos determinado que para que el primer paso era el puente raíz, ¿no? El puente raíz o el bridge root, ¿no? El bridge root, el puente raíz, que hace referencia al router, ¿no? Entonces, por ahí quisiéramos saber quién es, pues, ¿no? Para determinar el puerto raíz, el puente raíz, lo voy a escribir acá como para que no se, para no equivocarnos, ¿ya? Era dos cosas, tres parámetros, a ver, me ayudan, ¿cuáles eran los tres parámetros? En primera instancia, prioridad. En segunda instancia, el ID del sistema. Y en tercera instancia, la MAC del switch. Ya, ahí tenemos los tres parámetros, prioridad, el ID del sistema y la MAC. ¿Cuál, cuáles dos, o sea, cuáles de los tres, o sea, hay dos que se van a unir para tomar primero en consideración y luego va a quedar un tercero como respaldo, como segunda jugada? ¿Cuál de los ¿Cuál de los tres parámetros, dos de ellos se unen para determinar un indicador, para elegir el puente raíz? Que cada switch tiene una prioridad. La prioridad es un número, ¿correcto? La prioridad es un número. El ID del sistema es el ID proveniente de una VLAN y la MAC, pues todo el mundo sabe, ¿no? La dirección física del router, del switch, perdón. La prioridad y el ID del sistema es un número, ¿no? Cuando no creo una VLAN, el ID va a ser 1, ¿no? Porque la VLAN por defecto es 1. Entonces, bueno, les expliqué que no tengo ni una VLAN, eso significa que acá tengo, ¿qué cosa? Como ID, tengo 1. La prioridad, múltiplo de qué número es la prioridad. La prioridad es un número, múltiplo de qué? Es múltiplo de 4096. Y bueno, y la MAC contiene 48 bits. ¿Y qué sistema de numeración utiliza? Hexadecimal. Listo. Entonces, primero hay que conocer esas tres métricas, ¿no? Y de ahí se dice que la primera métrica es la suma de la prioridad más el sistema, ¿no? Ok, entonces, pero ¿cómo, profe? ¿Cómo sé esos datos? ¿Ya? Vamos a un switch. Vamos a ir analizando cada switch. Para ello, jóvenes, yo ya me he dado el afán de sacar la MAC de cada uno de ellos. Profe, ¿y cómo sacas la MAC de un switch? Porque en realidad, profesor, en realidad sabemos muy bien que cada puerto tiene una MAC, ¿no? Cada puerto tiene una MAC. Y lógico que eso yo les puedo demostrar. En redes 1 hablamos, ¿no? Cada puerto de switch tiene una MAC. Bueno, yo me he dignado en sacar la dirección MAC de cada, de cada equipo. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, el primer comando que vamos a analizar, ya tengo las MAC de cada switch. Si vamos a ir switch por switch, vamos al switch número 1, ¿ok? No vamos al switch. Ahí, jóvenes, van a utilizar el comando, se van a CLI y van a utilizar, bueno, entramos en Enable, Show Spanning Tree, tal como está. Show Spanning Tree, ¿ok? Analizamos, estamos en el switch 1. ¿Eh? Es más, le voy a poner el nombre del switch para que ustedes vean. Post main S1. ¿Ya? Salimos de ahí y salimos
de ahí y entramos a Show Spanning Tree. ¿Ya? Show Spanning Tree. Bien, si te das cuenta, este reporte te bota algo interesante. Estamos en el switch 1, estamos en el switch que está en la parte de abajo. Estamos analizando el switch 1. Ya, acá te dice root, el root ID, el root ID, ¿ya? Todo lo que yo estoy sombreando, jóvenes, todo lo que yo estoy sombreando hace referencia al, te dice, el root ID en realidad te está hablando del puente raíz, ¿ya? El puente de raíz. Entonces, y la información de abajo, el bridge ID, es la información del router actual que estás analizando. Vuelvo a repetir, el reporte de root ID es la identificación del switch puente raíz o el bridge root. Y la información de abajo donde dice bridge ID es la información del switch que estás analizando. En este caso, acá te puedes dar cuenta que está la MAC. Ahí está la MAC del switch 1. Ahorita no nos importa leer el root ID, lo que nos importa es analizar el bridge ID, pues justo esta segunda parte de este reporte te indica la dirección MAC del switch que estás analizando. Es el 009 0C38 1852. Acá está. Bien, vamos al otro switch. Quieres obtener toda la información de los switch. Haces un show. Bueno, vamos a entrar a cambiar el nombre. Este se llama hostname S3. Ok, salimos de ahí y hacemos show spanning tree. Ok. Recuerda muy bien que la información root ID es del fuente raíz. Si tú quieres analizar la información del switch 3, se encuentra en la segunda parte, en el bridge ID. Entonces, este switch S3, su MAC es 00D, BA20, E3, E3. Entonces copy y acá debe estar. Esta es su dirección MAC. ¿Ok? Esta es la dirección MAC de ese switch. Ahí está. Hemos sacado la MAC del switch 3. Bueno, vamos al switch S2. ¿Ya? Hay que cambiarle nombre. Config terminal. Hostname S2. Muy bien. Salgo de ahí y hago el comando show spanning tree. Listo. Entonces, ahora estamos analizando el switch 2. Y el switch 2, su MAC es... Recuerda que para saber la MAC del switch actual, tienes que hacer caso a la segunda parte del reporte, de este reporte Spanning Tree. Entonces, acá está la dirección MAC del switch, el 00142C. Ya está. Muy bien. Bueno, ahorita lo que el profesor Gardino está demostrando es que tenemos las direcciones MAC, ¿no? Porque en un momento, si es que no, si es que la prioridad y el ID del sistema no están correctas, si no están correctas, pues entonces pertenecerán a se utilizará la dirección MAC para tener que elegir el puente raíz. Entonces, veamos, pues, veamos por qué eligió la convergencia de estos tres switch, ¿por qué eligieron al switch 2 como puente raíz? Según la gráfica, a este eligió como puente raíz, y también conocido también como, o también llamado el bridge root. ¿Por qué? Porque STP eligió S2 como root bridge.
Entonces, vamos sacando los parámetros, bueno, vamos sabiendo, ya sabemos de cada switch, ya sabemos su dirección MAC, ya sabemos la dirección MAC, sabemos su MAC, eso ya hemos obtenido, sabemos claramente la dirección MAC. Ah, profesor, pero no sé la prioridad, no sé la prioridad. Bueno, vamos otra vez al switch 1, y estás en el switch 1, no, todavía no analicen el root idea, analicen la segunda parte. Saraí, ¿cuál es la prioridad del switch S1? 32.769. Ya, pero eso está sumado ya, ¿no? En realidad su prioridad, Sí, ¿cuánto está es? sumado. 32.768. Y el ID del sistema, ¿qué es? 1, ¿no? 1. Ah, muy bien. Entonces acá le vamos a completar esa información. Muy bien, acá la prioridad es 32.000. ¿Qué más? ¿Cuál era? 32.768. 768. Muy bien, el ID del sistema obtenido de la VLAN es 1. Muy bien, ya hemos obtenido esta información. Bueno, lo dejamos ahí. Nos vamos al switch S3. Ajá, estamos en el switch S3. ¿Cuál es la prioridad del switch 3? Es la misma, ¿no? 3.768. Y bueno, el ID sistema es 1. Listo, ya estás. Vas sacando conclusiones, ¿ah? Porque hasta el momento esos dos switches tienen la misma prioridad. Si suman su prioridad con el ID sistemas es el mismo monto. Ya, vayamos al switch 3. Tú dirás, ¿no, profe? Para que el switch 2 sea elegido como puente raíz, para que el switch 2 sea elegido como puente raíz, me imagino que la prioridad debe ser menor, ¿no? Para elegir, pero vamos a analizar, pues. Vamos a analizar. Exit. Enable. Ya. Show spanning tree. Show spanning tree. Spanning tree. ¿Cuánto es la prioridad del switch 2? Entonces, el switch 2 tiene la misma prioridad. Y ya, como tiene la misma prioridad, acá colocamos prioridad 32.768 y el ID del sistema es 1. Bien, entonces rápidamente sacamos muchas conclusiones. Pregunto a la sala, ¿el puente raíz fue elegido por la prioridad más el ID? ¿Sí o no? No, profesor. No. Ahí está. Yo te puedo poner en el examen ese gráfico, ¿eh? Y te digo cuál fue la elección, por qué método fue elegido. Ahora, entonces se descarta la prioridad del sistema porque tienen igual, ¿ve? La suma va a salir 32.769. Sin embargo, ¿cuál es el otro parámetro a considerar? La MAC. ¿Y cuál es la MAC menor? A ver, tuvieras que obtener el número, ¿no? Entonces, en este caso, el STP optó por la MAC, lo trabajó así, lo determinó así. Entonces, listo. Ya, y de ahí la teoría, ¿qué fue? La teoría, ¿qué dijo la teoría? La teoría dice, muy bien, una vez que tienes el puente raíz, ¿qué se elige? Los puertos Designados. los puertos, no, los puertos Puertos raíz. los puertos raíz. ¿Cuál es el concepto de los puertos raíz? Son los puertos extremos que están conectados al switch. ¿Cuáles son esos puertos extremos que están conectados al switch? ¿Cuáles son? En el switch 3 sería F,
F01. Ahí está. Puertos root. Root port. Root port. Puerto raíz. Gracias. Root port. Ahí están los puertos raíz. Ahí están. No es bridge root, es root bridge. Ok. Vamos a ir corrigiendo. Root. En inglés esa parte, ¿no? Bridge. Root bridge. Ya. Puertos root. Puertos root. Ok. Después que se designan los puertos raíz, o más conocidos como root, root, root port, ¿cuál es el siguiente paso? Recién vienen los puertos, ¿qué cosa? Los puertos designados. ¿Quiénes son los puertos designados? Los puertos que están conectados, los puertos, mejor dicho, ¿quiénes son los puertos designados? Son los puertos del root bridge. El root bridge es el switch S2. Entonces, por defecto, sus puertos serían puertos designados. Port, luego poner port de designado. El F01 y el otro puerto designado es el puerto F03. Listo, están los puertos designados. Entonces, ¿qué puertos nos toca analizar? Los puertos F02 y el puerto F02 del switch. ¿Ok? Puerto 02. Y ahí en la cuarta parte, ¿qué se elige? Un puerto, ¿qué cosa? Un puerto bloqueado y un puerto designado. Ya. A ver, recordando la teoría, ¿a quién le digo puerto bloqueado y al otro le digo puerto designado? Se tenían estos dos puertos, ¿no? Puerto bloqueado y puerto designado ya. Y la pregunta era, ¿a quién designas? Lógico, se ve la MAC menor. Se analiza a la MAC, a la MAC inferior, pero no del puerto, sino del switch. De los dos, ¿quién tiene la MAC menor? De los dos, ¿quién tiene la MAC menor? Uno. Entonces, la MAC inferior del switch, a ese se le pone, ¿qué cosa? El puerto designado. Esa es la regla. Ya, ahí yo me había equivocado. Estaba leyendo el PPT. Entonces, quedaron los dos. Se analiza la MAC inferior del switch, no del puerto. Ubicas quién es el inferior y sobre él se asigna el puerto designado y al otro bloqueado. Vamos, sigan trabajando. Quería corregir eso. Voy a pedir a cualquiera me muestre qué les ha salido. De cada switch, su prioridad, su ID y su MAC, por favor. En etiqueta lo ponen. Ahora, miren, voy a borrar algunos datos de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Voy a dejar solo ahí. Tiene la información de cada switch, ¿ok? Y miren, profesor, yo los root bridge, en los root bridge, muchachos, hay una clasificación. Tú puedes tener en los root bridge
un root primario y puedes tener un root secundario. Y más que obtener un root secundario, el root primario pues es aquel root bridge, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cómo tú puedes configurar el root primario, no? O sea, profesor, la verdad, todos me van a dar 32.768. ¿Cómo puedo alterar? ¿Cómo puedo alterar? Entonces, la alteración lo tienes que hacer utilizando el comando root primary para poder alterar. Si tú al switch, por ejemplo, a la fuerza queremos que switch S1, porque el switch S2, según lo que ya hemos analizado, era el puente raíz. Queremos a la fuerza el switch S1. Entonces, cuando tú a la fuerza forjas a que sea el root primario, le va a dar como prioridad 24.576. Pero que en realidad para que salga estos 24.000, ¿qué ha hecho? ¿Qué cosa ha hecho? ¿Por qué le asigna esa prioridad? Lo que ha hecho que al 32.768 le ha restado 2 veces 4.096. Así se calcula la prioridad de un root primario. Le resta la prioridad, que actualmente es 32.000, menos 2 veces 4.096. Y cuando tú quieres tener un root secundario, ¿no? Le va a asignar 28.672. ¿Y cómo obtiene eso? Resta a la prioridad actual menos, ya no 2 veces, sino le resta una sola vez, 4.096. Esa es la característica que hace que tú puedas obtener un root bridge, o sea, un root primario a la fuerza. Entonces, queremos que S1 sea el puente raíz, así a la fuerza, a pesar que tienen la misma prioridad. Y la MAC ha determinado que S2 sea el puente raíz. Entonces nos vamos a switch S1, ¿ya? Para ambas. Nos vamos a switch S1, enable, ¿ya? Estamos ahí, entramos config terminal, ¿ya? Entramos a config terminal, ¿ya, jóvenes? En este caso, ya estando en config terminal, pongo el comando spanning tree. Tengo que identificar en qué VLAN estamos trabajando. ¿Uno o hemos creado VLANs? En la 1 estamos trabajando. En la 1. Root, ¿qué queremos que sea? ¿Primario o secundario? Queremos que el S1 sea el root bridge. Elegimos primario o secundario. Primary. Listo. Y mira, ve, la red empezó a convergerse, ve. Empieza a dudar, ve. Porque a la fuerza le estamos mandando que el nuevo root bridge sea S1. Ahora, si le mandamos a la fuerza, pregunto, ¿qué prioridad le va a dar cuando es root primario? Dícteme el número, ahí está en la pantalla. 24.576. Ah, ese le va a dar a la fuerza. Y mírenme, ya ha cambiado el bloqueado. Nos vamos al switch. Exit. Spanning show. Spanning tree. Y ahora, ¿se acuerdan que yo les enseñé a que esto, el bridge ID, es el dato del switch?
pero el root ID es el dato del puente raíz. Y acá coincide. Miren, ve, ¿cuánto le dio de prioridad? ¿Lo bajó o no? Pregunto, ¿lo bajó sí o no? Sí. Sí. Lo bajó, ve. Sí. Y cuando suma esto más 1, da 24.577. El root ID, el reporte root ID, te dice quién es el puente raíz. Y justo su MAC es esto y coincide. Entonces, el nuevo puente raíz es S1. Y recuerden que cuando queríamos determinar el root bridge, primero se hacía caso a la prioridad y al ID. La suma de la prioridad más el ID daba un número, una nueva prioridad. La prioridad menor entre todos los switch se convierte en el puente raíz, ¿ya? Entonces, si ya se demuestra eso, ¿se hará caso a la MAC o la MAC ya queda rezagada? Ya no se hace caso. ¿Por qué? Porque la prioridad se elige al de la menor prioridad, ¿ve? Y ya se convirtió en él, ¿ok? Ya se convirtió en él. Y tú sabes que si switch S1 es el puente raíz, sus extremos son los puertos raíz. F2 y F3 se convirtieron en puertos raíz. Los puertos de S1 se convirtieron en puertos designados, quedando la duda en el puerto F01 y el puerto F01 de switch 2, de switch 3 y de switch 2. Y acá se van a comparar cuál de los dos tiene, pregunto, ¿cuál de los dos tiene la MAC inferior? ¿Del switch 2 o de switch 3? Y El tiene switch la 2. MAC El 2. 2, convirtiéndose este puerto en puerto, ¿qué cosa? Designado. Designado. Y entonces el nuevo puerto bloqueado es este, pues. Ahí está, pues. Pregunto, ¿he manipulado o no? Sí, He profesor. manipulado. ¿Sí? Cuando tú pones root primary, solo te va a restar 2 veces 4.096. Pero si yo ponía root secundario, solo me restaba una vez. Pregunto a la sala, si yo le ponía root secundario, ¿S1 se convertía en el root bridge? ¿Sí o no? Sí, porque seguía siendo el menor, pues. Hagamos el cambio, a ver. A ver, vamos a ver, profesor. Entramos a config terminal y ya no le digo a primary. Para borrar eso, ¿qué comando utilizo? No. Un no antes. Y ahora, ¿qué le quiero poner? Borro el primary, ¿qué va a ir? Secundario. Secundario. ¿Ya? Igual ha hecho caso. Exit. Y show spanning tree. ¿Cuánto le ha designado? Ya no es 24. ¿Cuánto es? Ya no eres 24.000. ¿Ahora cuánto sale? 28.672. Ya. Pero no cambió en nada, pues. Sigue siendo el Rubrich. ¿Por qué? Porque la raíz es 28.672. Ya, pues. Sigue siendo menor en comparación de los otros dos. Y se sigue manteniendo. Entonces, aplicar un root primario o un root secundario va a depender de cuánto le quieres disminuir. ¿Qué cosa? La prioridad en el switch. ¿Correcto?
¿Quedó claro? El root primario te va a restar 2 veces 4096 y el otro, el secundario, solo una vez. Pero eso es para modificar, porque la intención era convertir a este, pues, convertir a este en el puente raíz. ¿Y por qué hemos aplicado eso? Porque todos tenían 32.768, pues. Todos tenían. Y se había elegido a él como root a puente raíz, ya no por la prioridad, sino por la MAC. Pero queremos a la fuerza, pues, a él convertirlo. A la fuerza queremos convertirlo a él. Y ahí tú puedes aplicar un root primario o un ¿Por qué bastaría aplicar un root secundario? ¿Sabes por qué bastaría aplicar un root secundario? Porque los dos de arriba tienen el mismo B, 32, 32. Entonces basta un secundario. ¿Qué hubiese pasado si este switch S3 tuviera como por defecto 28.672? Por defecto te venía esta prioridad. ¿Ya? Y quedaba esto. Este tiene 32.000, este tiene 32.000 y este tiene 28.000. Pero tú quieres que ese 1 sea el root bridge. Te pregunto, Carrión, ¿aplicarías root primario o secundario? Mirando las prioridades, tú vas a elegir si utilizar primario o secundario. ¿Me entendió? Listo. Eso es todo respecto a Spanning Tree.